¿Qué tan desesperado tiene que estar un hombre para buscar respuestas en los muertos? ¿Qué tan lejos puede caer un rey ungido por Dios para terminar arrodillado frente a una bruja en la oscuridad de la noche? Esta no es una historia cualquiera. Es un relato real, registrado en la Biblia. Una noche en la que se abrieron puertas que jamás debieron abrirse. Una noche en la que un hombre que conoció al Dios vivo se atrevió a cruzar al otro lado. Este es el relato del rey Saúl, el mismo que fue elegido por el profeta Samuel, ungido con aceite sagrado, aclamado por el pueblo como el primer rey de Israel. Un hombre alto, fuerte, imponente, pero también inestable, inseguro y con un corazón dividido. Saúl no fue siempre un hombre caído. Comenzó bien, fue usado por Dios, ganó batallas, gobernó con honor por un tiempo, pero con los años el poder lo desgastó, el orgullo lo corrompió y el miedo lo devoró por dentro. Hasta que un día Dios ya no le respondió, ni por sueños, ni por sacerdotes, ni por profetas. Y cuando el cielo calla, hay quienes se atreven a escuchar otras voces. Así fue como Saúl, disfrazado, abandonó su campamento una noche, atravesó el valle a escondidas y fue hasta Endor, donde lo esperaba una mujer con un don prohibido, una médium, una bruja, una mujer que hablaba con los muertos. Lo que sucedió allí cambiaría el destino de un reino, porque Saúl no solo rompió la ley de Dios, él buscó deliberadamente a los espíritus, y en respuesta recibió una revelación aterradora. Pero hay algo más inquietante aún. La Biblia dice que el espíritu de Samuel apareció. ¿Fue realmente él? ¿Fue una ilusión demoníaca? ¿Una visión enviada por Dios? ¿O un engaño de las tinieblas? Lo cierto es que el mensaje que recibió Saúl fue claro, directo y fatal. Mañana estarás conmigo. Esta historia no es solo sobre ocultismo. Es sobre silencio, sobre un hombre que conoció a Dios, pero lo perdió por desobediencia. Es sobre lo que pasa cuando el miedo reemplaza la fe y cuando alguien, que una vez fue luz, camina voluntariamente hacia las sombras. Prepárate porque esto es solo el inicio. Pero antes de profundizar más en estos misterios de la Santa Biblia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal aquí en YouTube. Si quieres saber más sobre los misterios ocultos de las historias bíblicas, deja un me gusta. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una advertencia antigua, es una realidad espiritual que aún hoy se repite, y tal vez te esté pasando a ti. Antes de ser el rey que consultó a los muertos, Saúl fue el hombre elegido por Dios. En los días en que Israel aún no tenía monarcas, el pueblo clamó por un rey. Querían ser como las demás naciones. Aunque esta petición entristeció al profeta Samuel, Dios permitió que se realizara. Y así, Saúl fue escogido. Un joven de la tribu de Benjamín, alto, apuesto, imponente. La Biblia dice que no había otro como él en todo el pueblo. 1 Samuel 9:2. Cuando Samuel lo ungió con aceite, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Incluso llegó a profetizar entre los profetas, causando asombro entre todos. Dios le dio autoridad, valentía y favor delante del pueblo. Fue un buen comienzo. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Saúl. La presión del liderazgo, el miedo al fracaso, su necesidad de agradar al pueblo más que a Dios, lo fueron desgastando. Su primera gran desobediencia fue ofrecer un sacrificio que solo Samuel debía realizar. Lo hizo por impaciencia, y cuando fue confrontado culpó a los demás en lugar de arrepentirse. 1 Samuel 13. Luego vino una orden aún más clara: destruir completamente a los amalecitas. Dios había hablado sin ambigüedad. Pero Saúl decidió guardar lo mejor del botín y perdonar al rey enemigo. Cuando Samuel lo confrontó de nuevo, Saúl mintió, se excusó y solo confesó cuando ya no había vuelta atrás. Fue entonces que el profeta le dijo una de las frases más duras de toda la Biblia: porque desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Saúl se volvió un hombre paranoico, inseguro, dominado por los celos. Odiaba a David, a quien una vez amó. Intentó matarlo varias veces. Perseguía a los inocentes. Se volvió impredecible y peligroso. Pero lo más triste es esto: nunca se arrepintió de corazón. Siempre buscó salvar su reputación, no su alma. Su caída no fue repentina. Fue lenta, progresiva. Cada decisión lo alejó un poco más de Dios, hasta que se encontró solo en medio de una guerra, sin respuesta divina y con miedo de morir. Ese fue el Saúl que fue a Endor. No era ya el rey ungido. Era un hombre quebrado, sin dirección y rodeado de tinieblas. La tragedia de Saúl no fue haber sido débil, fue haber rechazado la voz de Dios cuando aún la escuchaba. Hay momentos en la vida donde sentimos que el cielo está cerrado. Oramos y no hay respuesta. Buscamos y no hallamos. Pero lo que Saúl vivió fue más que una prueba espiritual. Fue el peso de un silencio divino absoluto. Después de años de desobediencia, orgullo y decisiones fuera de la voluntad de Dios, el rey Saúl se encontraba en el borde del abismo. Los filisteos se preparaban para atacar con fuerza. El ejército enemigo era numeroso, bien armado, y los israelitas estaban llenos de temor. En medio de esa crisis, Saúl hizo lo correcto, al menos al principio. La Biblia dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 1 Samuel 28:6. Es decir, Dios guardó silencio. No hubo visiones, no hubo señales, no hubo palabras, nada. ¿Por qué? Porque Dios no es un amuleto que usamos en momentos de pánico, no es una voz de consulta rápida cuando hemos ignorado su consejo durante años. Saúl había despreciado la voz de Dios muchas veces, había matado a los sacerdotes, había perseguido a los justos. Y ahora, cuando más necesitaba respuestas, Dios no dijo nada. Este es uno de los momentos más aterradores de toda la Biblia. Un hombre, ungido por Dios, que camina sin dirección. Un rey que antes profetizaba, ahora no oye nada del cielo. El silencio de Dios no fue crueldad, fue justicia, porque Saúl no buscaba a Dios para obedecer, lo buscaba por miedo. No quería someterse, solo quería sobrevivir. Y aquí está la gran advertencia. El corazón, que no escucha cuando Dios habla, terminará clamando cuando Dios se calle. Muchos quieren consuelo divino sin compromiso. Quieren protección, pero no obediencia. Quieren las bendiciones, pero ignoran las advertencias. Saúl representa a todos aquellos que conocieron a Dios, que fueron bendecidos por Él, pero que con el tiempo se enfriaron, se desviaron y endurecieron el corazón. Y cuando llega el día de la angustia, ya no hay profetas, ya no hay sueños, solo hay un silencio que pesa como una sentencia. Pero incluso entonces, Saúl aún tenía una salida, el arrepentimiento sincero. Sin embargo, eligió lo opuesto, eligió buscar respuestas en la oscuridad. Ese fue su error fatal. Para entender por qué fue tan grave lo que Saúl hizo al buscar a la mujer de Endor, debemos mirar con atención lo que la ley de Dios decía claramente sobre esto. Y la respuesta no deja lugar a dudas. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios advirtió a su pueblo sobre los peligros del ocultismo, y fue muy específico respecto a la práctica de consultar a los muertos. En Levítico 19:31 se establece: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y más adelante, en Levítico 20:6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.
Pero tal vez el texto más claro y directo se encuentra en Deuteronomio 18:10-12. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Abominación. Esa es la palabra usada por Dios. No fue un error leve, ni un acto de ignorancia. Fue una violación directa de un mandamiento divino. Y lo más irónico es que el mismo Saúl, en sus primeros años como rey, había expulsado a los adivinos y médiums de la tierra. 1 Samuel 28:3. Él conocía la ley. Él mismo había limpiado Israel de estas prácticas. Pero cuando el silencio de Dios fue demasiado para él, cuando el miedo lo superó, buscó lo prohibido. El pecado de consultar a los muertos no era solo superstición. Era considerado un acto de rebeldía espiritual, una manera de decir: Dios no me responde, así que buscaré respuestas en otra parte. Y esa otra parte siempre está conectada con el mundo de las tinieblas, porque toda forma de comunicación con los muertos, sea real o no, abre puertas a lo que Dios ha cerrado por nuestra protección. Dios no prohíbe estas prácticas por capricho. Lo hace porque conoce el peligro espiritual detrás de ellas. Quien consulta a los muertos no solo busca información, se expone a engaño, contaminación y opresión. Saúl, al romper esa ley, rompió el pacto que lo unía a Dios, y al hacerlo, cruzó una línea invisible, una que lo llevaría directo a su destino final. Entre las sombras de una colina, en un rincón olvidado del territorio de Israel, vivía una mujer cuya existencia era temida y prohibida. No tenía nombre en el relato bíblico, solo se le conoce como la mujer de Endor. Pero lo que hizo aquella noche con el rey Saúl marcó uno de los episodios más oscuros de toda la historia bíblica. Esta mujer no era una cualquiera, era una necromante, una medium. Su habilidad era peligrosa. Decía poder conectarse con los muertos, invocar espíritus, traer del más allá voces que ya no deberían hablar. Y aunque su práctica estaba condenada por la ley, ella seguía operando en secreto, probablemente protegida por la ignorancia o el miedo de los locales. En tiempos de Saúl, todos los médiums y adivinos habían sido expulsados del reino. Él mismo había ejecutado esa orden. Por eso, cuando el rey la buscó, ella se mostró asustada. Tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? 1 Samuel 28:9. Ella no sabía que quien le hablaba era el propio Saúl disfrazado, un rey desesperado, ansioso por oír una voz que el cielo ya no le ofrecía. La médium aceptó finalmente ayudarlo, pero solo después de que él le juró por Jehová, el mismo Dios al que estaba desobedeciendo, que no la castigaría. Una ironía escalofriante. El ungido de Dios jurando por el nombre sagrado para violar su ley. Cuando la mujer comenzó su ritual, algo extraño ocurrió. Dice el texto: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. 1 Samuel 28:12. ¿Por qué gritó? ¿Acaso no era común que viera espíritus? Algunos estudiosos creen que esta vez fue diferente, que ella estaba acostumbrada a fingir, a jugar con sombras y sugestión, pero que lo que vio esa noche fue algo real, algo que ni ella esperaba. Tal vez, por única vez en su vida, lo sobrenatural verdadero se manifestó, y eso la aterrorizó. Otros creen que fue simplemente parte del engaño demoníaco, que ella estaba poseída o guiada por fuerzas oscuras, y que el Samuel que apareció era un espíritu maligno disfrazado. Sea como sea, la mujer de Endor no volvió a ser mencionada. No se le nombra más adelante, no se le juzga ni se le honra, simplemente desaparece, como un susurro en la noche, como un canal oscuro que se abrió por un instante y que luego fue sellado. Pero su historia queda como advertencia, que incluso el ungido más poderoso puede caer si da un solo paso hacia lo prohibido, y que el ocultismo,
aunque parezca controlado, es un abismo que no responde a nuestras reglas. La oscuridad no es solo ausencia de luz, es también un estado del alma. La noche en que Saúl buscó a la mujer de Endor, el peso de la desesperación y el miedo envolvía todo su ser. Ese no era cualquier noche en Israel. Era la antesala de la mayor batalla de su vida. Los filisteos se habían reunido en masa. El ejército de Saúl temblaba. Los profetas callaban. El arca no estaba. Dios mismo había cerrado el cielo. En esa atmósfera tensa, Saúl tomó una decisión que sellaría su destino. Se quitó las ropas reales, se disfrazó de hombre común y, acompañado solo por 2 sirvientes fieles, caminó en secreto hacia Endor. Eran kilómetros de trayecto, atravesando terreno peligroso, evitando patrullas enemigas, pero también ocultándose de su propio pueblo. Nadie debía saber a dónde iba el rey. Nadie debía ver su vergüenza. Imagina la escena: el viento soplando, entre los árboles, la luna oculta tras las nubes. Cada sombra parecía un enemigo. Cada ruido del bosque era una amenaza. Saúl, que antes se presentaba con valentía ante el pueblo, ahora avanzaba encorvado, con el rostro cubierto, cargando no solo su cuerpo, sino el peso de su conciencia. Al llegar a la casa de la médium, la tensión era palpable. Él debía pedir un servicio prohibido. Sabía que lo que iba a hacer era delito de muerte según la ley. Aún así, la presión de no oír a Dios, el terror ante los filisteos, el silencio de los profetas, todo eso pesaba más que el temor a desobedecer. Fue una noche de travesía, física, pero sobre todo, de descenso espiritual. Saúl bajó los escalones de la fe, uno a uno, hasta llegar a lo más profundo del abismo de su alma. Al cruzar la puerta de Endor, dejó atrás lo último de su dignidad. Se volvió suplicante, humilde pero no ante Dios, sino ante el ocultismo. Cruzó una frontera invisible, la que separa la búsqueda sincera de la rebeldía desesperada. La médium, inicialmente temerosa, finalmente accedió. Saúl le pidió: «Consulta por mí a un espíritu, y hazme subir al que yo te dijere». Así comenzó el ritual prohibido. Velas, susurros, palabras oscuras. Saúl, oprimido por el silencio de Dios, ahora escuchaba, pero no al Creador, sino a las sombras. En esa noche, el rey de Israel se convirtió en prisionero de sus propias decisiones, y el hombre que una vez fue lleno del Espíritu, ahora caminaba entre espectros y tinieblas. La noche más oscura de Saúl no fue la ausencia de luz, fue la ausencia de Dios. En medio del silencio divino y de las sombras de Endor, ocurrió algo que sacudió incluso a la propia médium. Según el texto de 1 Samuel 28:12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Ella gritó, se asustó, se sobresaltó. ¿Por qué? ¿No era ese su trabajo? Muchos estudiosos coinciden en que la reacción de la mujer revela que lo que ocurrió fue diferente a lo habitual. Tal vez ella estaba acostumbrada a trucos, a manipular emociones, a fingir voces y sombras. Pero esa noche, algo real apareció. La figura que surgió es descrita como un anciano cubierto de un manto, y Saúl, al escuchar su voz, se postró rostro en tierra. Lo llamó por su nombre, Samuel. Y entonces comenzó una conversación tan misteriosa como escalofriante. El espíritu, sea lo que haya sido, dijo palabras que solo Samuel y Saúl conocían. Le recordó su desobediencia pasada. Le confirmó el abandono de parte de Dios y le profetizó: Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo. Todo se cumplió. Pero aquí surge la gran pregunta que ha desconcertado a generaciones de creyentes. ¿Era realmente el espíritu de Samuel o era un demonio disfrazado? Hay 3 interpretaciones principales entre los estudiosos. ¿Fue realmente Samuel? Enviado por Dios, esta visión afirma que, de forma excepcional, Dios permitió que el verdadero Samuel se manifestara para dar un último mensaje de juicio. A pesar del pecado de Saúl,
Dios soberanamente usó la situación para confirmar su palabra. Fue una ilusión demoníaca. Muchos creen que un espíritu maligno imitó la voz y apariencia de Samuel para engañar a Saúl. Esto encajaría con el contexto. Saúl desobedeció y fue a consultar un medio prohibido, lo cual abre la puerta a la manipulación espiritual. Y no sería raro. La Biblia advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14-3. Fue una visión inducida por el alma perturbada de Saúl. Una tercera interpretación sugiere que el estado mental, emocional y espiritual de Saúl lo llevó a tener una experiencia psíquica o alucinación, influenciada por el ambiente ocultista, una mezcla de sugestión, miedo y condenación interna. Pero más allá de cuál opción fue la verdadera, lo cierto es que Dios no aprobó lo que Saúl hizo. El texto no dice que Dios habló con él a través del Espíritu. Dice que Saúl no recibió respuesta, ni por profetas ni por sueños. Todo lo que vino después fue por su cuenta. Y eso es aterrador, porque cuando se busca una voz fuera de Dios, uno puede encontrarla, pero no siempre es quien uno espera. Saúl había cruzado una línea invisible. Había pasado de consultar al Dios vivo a oír a los muertos. Y lo que recibió no fue consuelo, ni esperanza, ni dirección. Fue condena. La voz que salió de las sombras, fuera el verdadero Samuel o no, pronunció una profecía que heló la sangre del rey. Jehová ha hecho como dijo por medio de mí, pues ha arrancado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, Jehová ha entregado hoy a Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. 1 Samuel 28, 17-19. Era el final. No había espacio para interpretación, no había condiciones, no había promesa de redención. Saúl, el rey ungido, el líder de Israel, moriría al día siguiente junto a sus hijos, y el ejército sería derrotado. ¿Y qué hizo Saúl al oír esas palabras? Se desplomó, cayó al suelo, sin fuerzas, lleno de temor, vacío. No fue un arrepentimiento profundo, no fue una oración sincera. Fue la reacción de un hombre que ya no podía escapar de su destino. La médium, al ver su estado, le ofreció alimento. Lo ayudó a levantarse, pero el rey no era más que un cuerpo con vida y un alma condenada. Este momento es uno de los más oscuros de toda la Biblia, porque nos muestra lo que sucede cuando el juicio ya ha sido pronunciado, y no hay vuelta atrás. Muchos se preguntan, ¿fue justo este mensaje? ¿No merecía Saúl una oportunidad más? Pero la verdad es que esa oportunidad la tuvo muchas veces. Dios le habló por medio de Samuel, le dio victorias, le mostró su voluntad, y Saúl rechazó la voz divina una y otra vez, hasta que, finalmente, Dios le permitió escuchar otra voz, una que no lo redimía, una que no lo guiaba, solo lo condenaba. Este relato nos confronta con una realidad que nadie quiere enfrentar. Dios no siempre repite sus advertencias. Llega un momento en el que el juicio se ejecuta. Y si no hemos escuchado cuando había tiempo, el silencio es reemplazado por una sentencia. El mensaje del más allá no trajo luz, trajo sombra. Y aunque fue preciso y profético, no vino como respuesta de Dios, sino como confirmación de lo que Saúl ya había perdido. Porque cuando se deja de escuchar al cielo, las voces del abismo comienzan a hablar. El sol se alzó sobre el campo de batalla, y con él se cumplió la profecía. Al día siguiente del encuentro con la médium de Endor, el ejército de Israel fue vencido por los filisteos, tal como había anunciado la voz del más allá, y el rey Saúl, aquel que alguna vez fue ungido por el profeta Samuel, elegido por Dios, elogiado por el pueblo, enfrentó su final más oscuro. Dice 1 Samuel 31 que los filisteos hirieron gravemente a Saúl. Sus 3 hijos murieron primero, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, y cuando Saúl vio que la batalla estaba perdida,
No quiso caer vivo en manos enemigas. Desesperado, le pidió a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Pero su escudero no quiso. Entonces Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. Un rey que murió por su propia mano, no en gloria, no como héroe, sino como un hombre derrotado por su miedo, su desobediencia y su desconexión de Dios. Su escudero, al verlo muerto, hizo lo mismo, y así terminó la vida de quien pudo haber sido un gran rey, pero eligió escuchar su orgullo más que la voz del Señor. Más adelante, los filisteos hallaron su cuerpo, le cortaron la cabeza y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-San como trofeo. Fue una muerte deshonrosa, una humillación total y un final que refleja no solo una caída física, sino una ruina espiritual. ¿Y por qué llegó hasta allí? No fue por un solo pecado, fue por una serie de decisiones pequeñas que lo alejaron de Dios, una tras otra: su impaciencia en el sacrificio, su desobediencia con Amalek, sus celos contra David, su persecución a los inocentes, su consulta con una bruja. Cada paso fue alejándolo de la luz. Cada acto fue apagando la voz de Dios en su vida, hasta que al final ya no quedó nada. Y ese es el mensaje profundo y estremecedor del fin de Saúl. No se trata solo de cómo uno empieza, sino de cómo termina. Muchos pueden ser ungidos, tener llamado, tener respaldo, pero si no permanecen en obediencia, si se dejan dominar por el temor, si abandonan la presencia de Dios, pueden terminar como Saúl, solos, confundidos, derrotados. Su historia es un espejo para todos nosotros, porque el mayor enemigo de Saúl no fueron los filisteos, fue él mismo. La noche en que Saúl consultó a la médium de Endor no fue solo un momento de debilidad, fue una transgresión espiritual de proporciones profundas. Él no solo rompió una regla, rompió un pacto. Y cuando un pacto con Dios se rompe voluntariamente, las consecuencias son inevitables. En Deuteronomio 18 Dios había sido claro: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque esas prácticas no son neutras, son una abominación. ¿Por qué? Porque no son simplemente supersticiones inofensivas, son puertas espirituales, portales que conectan al alma humana con fuerzas que no vienen de Dios, fuerzas que imitan, confunden y esclavizan. Cuando alguien consulta a los muertos, no está accediendo al alma de un ser querido, está exponiéndose a espíritus engañadores, demonios que se disfrazan de luz, voces familiares que imitan el pasado, pero traen condenación en el presente. Saúl pensó que podría obtener una respuesta, y la obtuvo, pero fue una respuesta de muerte. Esa es la paradoja del ocultismo: promete guía y entrega oscuridad, promete consuelo y trae tormento, promete verdad, pero es mentira disfrazada. Y lo más alarmante es que hoy, esas mismas prácticas han vuelto con otros nombres: espiritismo, tarot, lectura de cartas, regresiones, juegos de conexión con el más allá, limpiezas energéticas, canalizaciones y supuestas guías espirituales. Todo eso es Endor moderno, todo eso es consultar fuera de la voz de Dios. Muchos no lo ven como peligro, dicen, es solo curiosidad. Pero Saúl también pensó que podría manejar la situación, y fue devorado por las consecuencias. El precio del ocultismo es alto. Se rompe la comunión con Dios, se abre la vida al engaño, se da legalidad espiritual al enemigo, se pierde la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, y finalmente se cosecha muerte espiritual. La historia de Saúl es la advertencia más clara que Dios nos dejó: un rey ungido que terminó en ruina porque escuchó voces que no venían del cielo. No importa cuán desesperado estés, no importa cuán profundo sea tu silencio espiritual,
Nunca acudas a la oscuridad por respuestas, porque una vez que entras, no sales sin heridas. Muchos piensan que la historia de Saúl y la médium de Endor es un relato antiguo, ajeno a nuestra época. Pero la verdad es más inquietante. Lo que Saúl hizo en secreto, hoy se practica abiertamente, y con aplausos. El espiritismo, la consulta a los muertos y la necromancia no han desaparecido, solo cambiaron de rostro y de nombre. Hoy en día, esas mismas prácticas están disfrazadas de espiritualidad, de ciencia, incluso de entretenimiento, y millones de personas, incluyendo creyentes, están siendo arrastradas hacia ellas sin darse cuenta. Veamos algunos ejemplos. Lectura de cartas del tarot. Se presenta como una forma de autoconocimiento o guía emocional, pero en 1900 en realidad es una forma de adivinación, condenada por la escritura. Mediumnidad moderna. Personas que afirman hablar con espíritus guías, seres de luz o familiares fallecidos. Muchos creen que reciben consuelo, pero lo que reciben son engaños demoníacos con apariencia de verdad. Sesiones de Ouija o juegos espirituales, comunes entre jóvenes y adolescentes, pero con consecuencias reales. Portales abiertos, perturbaciones, insomnio, opresión espiritual, canalizaciones y regresiones espirituales, métodos para conectarse con el más allá o con vidas pasadas. Nada de esto proviene de Dios. Películas, series y libros que normalizan la brujería, la magia, los rituales y el contacto con los muertos. Lo oculto ya no se esconde, se glorifica. Y aquí está la trampa más peligrosa. Todo parece inofensivo. La médium de Endor también parecía inofensiva, pero detrás de cada contacto con los muertos hay una puerta abierta al mundo de las tinieblas. La Biblia no ha cambiado. Dios sigue diciendo: no consultaréis a los muertos, no daréis lugar al adivino ni al encantador, porque todo esto es abominación delante de Jehová. ¿Por qué Dios lo prohíbe con tanta fuerza? Porque conoce el mundo espiritual mejor que nosotros, porque sabe que lo que se mueve detrás de esas prácticas no es luz, aunque lo parezca. Lo más trágico es que incluso personas que se dicen cristianas caen en estas prácticas buscando consuelo, guía o respuestas. Pero lo que encuentran es confusión, puertas abiertas al tormento espiritual y un enfriamiento progresivo de su relación con Dios. La historia de Saúl no es solo historia, es una advertencia para hoy. Es un espejo de lo que ocurre en esta generación, y el llamado sigue siendo el mismo. No busques voces en la oscuridad. Busca al único Dios vivo, que habla por su espíritu y por su palabra. La historia de Saúl y cientos. La médium de Endor no solo nos habla de ocultismo, pecado y caída, también nos revela, con una claridad impresionante, aspectos profundos del carácter de Dios. Dios no es un personaje pasivo, no es solo amor, consuelo y perdón. También es fuego, juicio y santidad. En este relato vemos a un Dios que, 1. Habla con claridad, pero no para siempre. Dios le habló muchas veces a Saúl. Le dio instrucciones claras, lo corrigió por medio de Samuel, lo llamó al arrepentimiento. Pero cuando Saúl despreció la voz divina repetidamente, llegó un día en que el cielo se silenció. Eso nos enseña que la gracia no es infinita cuando se desprecia con rebeldía. Dios es paciente, pero no se deja manipular. 2. Guarda su santidad, incluso sobre los ungidos. Saúl fue ungido como rey, pero eso no le dio licencia para hacer lo que quisiera. Cuando desobedeció, Dios lo rechazó, no porque dejara de amarlo, sino porque Dios no negocia su santidad con nadie, ni siquiera con los elegidos. Esto derriba el mito de que, una vez llamado, siempre respaldado. Dios respalda a los que caminan en obediencia, no a los que usan su título pero se alejan de su voz. 3. No comparte su gloria con los ídolos. Al consultar a los muertos, Saúl buscó dirección fuera de Dios, y con eso violó el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Porque en el mundo espiritual, cualquier fuente que no sea Dios es idolatría. Dios no permite sustitutos, no tolera mezclas, y no responde a los que buscan respuesta en otros tronos. 4. No abandona su justicia. Muchos preguntan, ¿por qué? ¿Dios no tuvo misericordia con Saúl al final? Pero la verdadera pregunta es, ¿cuántas oportunidades más necesitaba para arrepentirse? Dios es justo, y su justicia no es fría, es perfecta. Él juzga el corazón, el tiempo, las decisiones. Y en el caso de Saúl, el juicio fue la consecuencia final de años de dureza, orgullo y rebeldía. 5. Siempre ofrece una salida antes del abismo. Aunque la historia termina en tragedia, no fue por falta de oportunidad. Dios nunca deja de advertir, nunca deja de enviar señales. Pero si elegimos ignorarlas, el abismo deja de ser una posibilidad y se convierte en destino. En resumen, esta historia nos muestra que Dios es santo, justo, paciente, pero firme, amoroso, pero también juez sobre todo, fiel a su palabra. Si escuchas su voz hoy, no la ignores como Saúl, porque tal vez mañana ya no la escucharás más. Muchos creen que ser ungido es garantía de éxito espiritual, que si Dios te llamó, te respaldará para siempre, que si un día fuiste usado por el Espíritu, nunca caerás. Pero la historia de Saúl destruye esa ilusión. Saúl fue ungido por el profeta Samuel. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Profetizó, gobernó, liberó al pueblo, fue el elegido. Y sin embargo, cayó, no por falta de talento, no por falta de respaldo, sino por falta de obediencia. La unción es real, es poderosa, es divina, pero no sustituye el carácter, no reemplaza la comunión diaria con Dios, y no anula las consecuencias del pecado. En 1 Samuel 10:1, Samuel unge a Saúl y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Y más adelante, en 1 Samuel 10:6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, y serás mudado en otro hombre. ¡Qué llamado tan glorioso! Pero, ¿qué pasó con ese hombre transformado? Pasaron los años, pasaron las batallas, pasaron las decisiones mal tomadas, y el hombre transformado por el Espíritu se convirtió en un rey consumido por el ego, la envidia y el miedo. Dios no retiró su unción de inmediato, fue paciente, le dio oportunidades, envió advertencias, pero Saúl prefirió su voluntad antes que la del Señor, hasta que finalmente el Espíritu de Dios se apartó de él. 1 Samuel 16:14, y en su lugar vino un espíritu tormentoso. El ungido ahora era atormentado. Esto nos enseña una lección brutalmente clara. La unción no te inmuniza del fracaso espiritual. Puedes tener dones y aún así perder tu alma. Puedes tener llamado y terminar fuera del propósito. Puedes ser ungido por hombres y ser desechado por Dios, porque lo que Dios busca no es solo habilidad, sino obediencia. David, que sucedería a Saúl, también fue ungido y también pecó. Pero su diferencia fue el corazón. David se arrepintió. Saúl justificó su pecado hasta el final. La caída de Saúl no fue por falta de unción. Fue porque su corazón dejó de temer al Dios que lo llamó. Y si eso le pasó a un rey, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos? Hay un enemigo silencioso que ha destruido más vidas que las guerras: el miedo. Y no cualquier miedo, sino ese que paraliza, que nubla la fe, que empuja al alma a tomar decisiones desesperadas y alejadas de Dios. Eso fue lo que dominó a Saúl en sus últimos días. El miedo a perder, el miedo al silencio de Dios, el miedo al fracaso, el miedo al juicio. Ese miedo lo llevó a buscar respuestas donde no debía, y terminó envuelto en una falsa espiritualidad.
Muchos piensan que lo opuesto a la fe es la duda, pero en realidad, lo opuesto a la fe es el miedo, porque la fe impulsa hacia Dios, y el miedo nos hace retroceder hacia las tinieblas. Saúl fue dominado por ese espíritu, y cuando Dios guardó silencio, no esperó con paciencia, no se humilló, con sinceridad. Buscó una solución alternativa, una puerta prohibida, una espiritualidad que parecía funcionar, pero que no venía de Dios. Y aquí está el gran peligro. No toda experiencia espiritual proviene del cielo. No toda palabra profética es verdadera. No toda revelación sobrenatural es divina. El mundo espiritual tiene imitaciones. Y el miedo es el motor que nos lleva a aceptarlas. Hoy en día, muchas personas que se dicen espirituales están siendo guiadas por ese mismo espíritu de miedo. Van de iglesia en iglesia buscando una palabra, se aferran a revelaciones emocionales, consultan profetas falsos que les dicen lo que quieren oír, y cuando Dios guarda silencio, corren a buscar sueños, señales, cartas, horóscopos, energía, falsa espiritualidad. Pero detrás de esa búsqueda hay una raíz profunda, el temor a enfrentar la realidad sin Dios. Saúl no quería enfrentar su batalla solo, no soportaba el silencio, no toleraba la espera, así que prefirió una voz cualquiera, antes que el silencio sagrado de Dios. Y ese fue su error mortal. La verdadera fe sabe esperar, la verdadera fe sabe confiar aun cuando Dios no habla. La verdadera espiritualidad no nace del miedo, sino de la confianza. Si el miedo te está empujando a buscar atajos, experiencias o voces dudosas, detente, no hagas como Saúl, porque lo que parece espiritual puede ser una trampa disfrazada. La historia de Saúl no termina con una victoria, no hay redención al final, no hay restauración, solo queda el eco de una vida que pudo haber sido mucho más, pero eligió mal, y eso es lo que hace que su historia nos duela tanto, porque Saúl no era un villano, era un hombre elegido, amado, capacitado por Dios, pero se perdió en su orgullo, en su miedo y en su desconexión con la voluntad divina. Dios nunca dejó de hablarle, pero Saúl dejó de escuchar, y cuando Dios guardó silencio, ya era tarde. Hoy, tú estás escuchando esta historia. Tal vez no estás en guerra con filisteos, tal vez no consultas brujas ni médiums, pero tal vez has sentido ese mismo silencio, esa sensación de que Dios ya no responde, esa tentación de buscar otras voces, otras fuentes, otras espiritualidades que prometen respuestas rápidas. Detente, el Espíritu Santo todavía habla, Dios todavía se deja encontrar, cuando lo buscas con todo tu corazón. No sigas los pasos de Saúl, no pongas tu fe en emociones, no confíes en experiencias sin discernimiento. Volvé a la palabra, dobla tus rodillas, pide perdón y espera en el Señor, porque mientras hay vida hay esperanza, pero si cruzas el umbral hacia lo oculto, hacia lo prohibido, podrías no encontrar el camino de regreso. Saúl no murió el día de la batalla, murió el día que dejó de obedecer, el día que decidió consultar voces que no venían del cielo. ¿Y tú? ¿A quién estás escuchando? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a hacer 3 cosas ahora mismo. Comenta abajo: Señor, solo quiero oír tu voz. Que esta frase sea una declaración espiritual contra toda voz falsa. Suscríbete al canal El Misterio Bíblico, porque aquí no solo contamos historias, revelamos verdades que despiertan el alma. Activa la campanita y comparte este video. Alguien necesita oír esta advertencia hoy. Puede que sea un familiar, un amigo o tú mismo.